¿Qué tal, amigos? Muy buenas, espero se encuentren de lo mejor. El día de hoy contamos nuevamente con la presencia del máster Gary Puya Zambrano, coordinador zonal de Zona 5, ¿no, Gary? Así es, zona 5. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, empezamos nuevamente agradeciéndole por su amable presencia en este espacio. Bueno, como usted es un hombre que está en los medios, que se desenvuelve muy bien, ¿no? Eso es importante porque nosotros necesitamos esa constante retroalimentación, estar al día de las fuentes oficiales, ¿no? Por eso estamos muy agradecidos con usted, Gary, que siempre está presto a brindar a la medida de las posibilidades también, ¿no? Todo su contingente para mantenernos a los docentes informados de todo su accionar. Bien, empezamos. ¿Alguna introducción, Gary? Bueno, al contrario, en realidad, pues agradecido sobremanera con usted, estimado eh, José, por el mismo hecho de podernos dar este espacio para poder tener un diálogo más allá de cualquier tema, pues con los conocimientos necesarios y sobre todo, pues con las puntualizaciones que está haciendo desde el Ministerio de Educación. Entonces, creería yo que estos diálogos son necesarios y como siempre, pues estamos haciendo la parte que nos corresponde, que es siempre poder llegar hacia más docentes, hacia más familiares. Mil disculpas, me equivoqué, no es José, Juan, perdón. No te preocupes. Perdón, Juan. Pero bueno, en general, la gestión que vamos a hacer el día de hoy va a ser una gestión muy normativa, más allá de algo que solamente me compete a mí, es una competencia de todo el ministerio poder informar siempre a la comunidad educativa y para eso estamos el día de hoy, agradecidos y siempre pues dispuestos a poder llegar a conclusiones de las generalidades que ocurren en educación. Muy bien, máster. Una de las inquietudes que muchos docentes tienen, ¿no? Docentes específicamente de Galápagos. Yo les comentaba de que la zona que usted tiene es una de las más complejas en la parte administrativa, es la más compleja de todas. Mire que está incluido también Galápagos. Y ellos manifiestan de que en Galápagos se sienten como un poco solos, como que la información no les llega. Obviamente, por cuestiones propias de la situación que estamos pasando, a usted se le debe complicar mucho en este momento trasladarse hacia Galápagos, ¿no? Pero manifiestan básicamente ellos de que les falta la comunicación y también un grupo de docentes que son ganadores del Quiero Ser Maestro 6 sienten alguna inconformidad porque dicen que docentes ganadores de Ecuador territorial, de aquí de la parte nuestra, son dirigidos hacia Galápagos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿No le dan ese privilegio que el régimen especial de Galápagos lo considera a ellos? Bueno, en realidad aquí podemos abarcar justamente toda la temática en dos perspectivas. La primera perspectiva es el mismo hecho de justamente la movilización territorial. Nosotros no tenemos pues una limitante bastante grande y sobre todo por el hecho de poder precautelar a las Islas Encantadas, ¿no? En temas de bioseguridad. Si tendríamos que ir allá, tendríamos que pasar por, primero, unos días de aislamiento y segundo, pues todos los días que también deberíamos hacer la gestión. Lamentablemente, pues con la pandemia se nos ha limitado muchísimo el tema de poder ingresar a las islas. Habíamos justamente antes de ingresar en la pandemia, habíamos planificado una ida masiva para que no solamente vean a la coordinación zonal como una persona, como Gary Puya, sino también como los directores zonales que tan necesariamente siempre están enviando información. Tenemos un contacto directo con el director distrital, con Freddy, pero sí creo que es necesario poder hacer una llegada y una empatía mucho más allá. ¿Cuáles son las principales medidas que estamos tomando en ese aspecto? A partir de esta semana, y adelanto un poco, vamos a realizar encuentros masivos, ¿no? De docentes y de directivos dentro de las diferentes, en este caso, pues provincias. Dentro de las primeras que vamos a tratar de pues, acoplar, vendría a ser Galápagos. Ahora, sabemos que el tema de la conexión a veces es un poco limitada, pero bueno, esa es una de las primeras propuestas como contingencia por el hecho de poder tener ya este contacto directo con el docente. En
Creo que hace alrededor de un mes y medio atrás habíamos hecho ya contactos netamente con el Distrito Galápagos para ver el sentir de los directivos, pero creo que hay que ir mucho más allá, hay que poder llegar al docente en estas conferencias Webex, en donde se pueden integrar hasta 1000 participantes, buscamos tener este tipo de interacción. Bueno, la segunda parte, y creo que tiene toda la razón, pues es el hecho de que muchos docentes que llegan a Galápagos, que van a llegar, vienen del territorio continental. Justamente se estaba trabajando con la parte pues, del Ministerio de Gobierno de las islas para poder, más que nada, pues ver la gestión en específico, pues para que se haga un concurso especial, ¿no? Un concurso de régimen especial. Sin embargo, por el momento no creo que vaya a darse, justamente por el tema de que muchos procesos han sido reprogramados netamente por el tema de la pandemia. Aún así, tenemos a docentes que van a encontrarse netamente comprometidos, que tienen una estancia de 5 años a partir del tema de la estabilidad y que luego de eso pues pueden hacer la gestión para ya ser residentes. Entonces, sí, podemos mejorar. Creería yo de que va a haber un concurso específico para las islas cuando exista nuevamente una gran necesidad. Lo que se viene ahora vendría a enmarcarse en el hecho de la gestión de los directivos. Estábamos planificando desde un poco antes, pues, la gestión del quiero ser directivo en una siguiente instancia, pero probablemente esto también vaya a ser reprogramado, pero siempre manteniendo, pues, la referencia de que podemos hacerlo enfocados en las islas. Entonces, de esa manera tratamos de abarcar, ¿no? Tratando de llegar mucho más hacia los docentes con estos seminarios, con estos encuentros virtuales de alrededor de 1000 personas, y por otro lado, considerándolos para un siguiente más allá que concurso, pues para una siguiente masa en donde solo se considera el personal de las islas, que está bastante capacitado y como bien sabemos, pues que conocen más allá de cualquier nivel, pues el territorio en donde ellos viven, que es muy especial, muy rico y sobre todo, pues con las particularidades que todos conocemos. Bueno, entonces esas son muy buenas noticias para los compañeros de Galápagos. Lo escuchaba con mucha atención y también manifestaba de los concursos. Tenemos entendido que a partir del 20, es una fecha tentativa, ya se incorporan muchos directivos a las instituciones. Analizando esta cuestión, ¿no? La gran problemática que tenemos es que los directivos de las instituciones, los que están aquí, una gran parte de ellos no están, no les digo sometiendo, sino no están siguiendo los lineamientos emitidos desde planta central. ¿No considera usted, ingeniero, que ese puede ser uno de los motivos en el cual los docentes están también un poco inconformes, no se sienten motivados, porque el mismo directivo, a sabienda de que ya va a ser desplazado, que sus funciones va a terminar en los próximos días, no están acatando los lineamientos y eso permite de que se distraiga y que al final el estudiante va a ser el perjudicado porque no se están siguiendo los lineamientos de una forma adecuada, máster. No, de hecho, yo lo estaba viendo por el lado contrario. Existen muchos directivos que están tomando esta como la oportunidad para dejar en sus últimos días un granito de arena, ¿no? Hay muchos directivos que se han puesto en contacto con nosotros para ver si es que pueden hacer algún tipo de gestión adicional. Tengo casos muy particulares, tengo casos en Simón Bolívar, tengo otro caso en Playas, tengo caso en Babahoyo, en donde docentes que están ya cumpliendo este rol de directivo van a terminar de hacer esta gestión y bueno, van a pasar nuevamente a la plantilla docente. Asimismo, en todo caso, si es que existe, ¿no?, el tema de algún docente o de algún directivo que no está cumpliendo las actividades que le competen, pues estamos dispuestos siempre a poder receptar una denuncia, aunque sea pues una denuncia sin nombre, ¿no? Eh, muy personal, en donde se nos pueda decir qué o qué no está haciendo ese directivo para poder hacer una gestión de contingencia, ¿no? Es verdad, muchos directivos están tomándolo como, no como quisiéramos, pero es parte más allá de todo, pues del marco legal en donde hay directivos que cumplen más allá de los 2 años, 4 años, 6 años dentro de una posición y ya es momento de que se refresque también la dirección de esa institución educativa. Aún así, pues este llamado también es para la ciudadanía, los estudiantes, los docentes, que de pronto ven, se dan cuenta de que el directivo no cumple esta gestión. Las redes sociales de la coordinación zonal siempre están dispuestas y también más allá de nuestros números, pues nuestros correos, si es que se quiere hacer una denuncia en plan de anonimato.
Sí, muy bien, pero esas denuncias siempre recordar que deben estar bien fundamentadas, porque hay muchas personas que también de una u otra manera pretenden hacer daño a los funcionarios y eso no está bien, máster. Y ahora que Por usted habla supuesto, en de, realidad, sí. sí, habla no denuncias, sino de inconformidades puntuales. A nosotros, muchos docentes también, en lo particular, me han llamado a mi teléfono directamente, quejándose ahora de los directores distritales, ya que, y lo peor de todo es que en esta situación ellos se abren el sombrero, el paraguas y manifiestan, no, que es el coordinador zonal quien está solicitando a los directivos de que los directores distritales pertenezcan o sean parte de los grupos de WhatsApp donde el docente está haciendo el acompañamiento. ¿Qué tan cierto es que es una directriz suya directamente para que los directores distritales pertenezcan a los grupos de WhatsApp de los docentes para que den un apoyo pedagógico? ¿Es cierto eso, máster? Bueno, sí quisiera abarcar este punto y quisiera que nos extendamos un poco más, ¿no? En primer lugar, pues la gestión que nosotros realizamos como directores, desde la dirección distrital hasta la coordinación zonal, siempre va a velar por, sobre todo, pues la calidad de la educación, ¿no? Recordemos que la educación, más allá de una obligación, es un derecho y podemos hacer esta educación siempre se mejore, ¿no? Dentro del contexto de la pandemia, se han creado muchísimos grupos de WhatsApp y más allá de los grupos de WhatsApp se han creado muchos métodos para hacer un contacto general con padres de familia, con docentes, con estudiantes. Muchos de estos se enmarcan dentro de los grupos de WhatsApp. No es el deber del director distrital, más allá de poder ser la entidad regente en territorio, es también poder brindar un asesoramiento pedagógico y educativo, además de hacer un control de la gestión general. Eh, el hecho de poder ejercer estas funciones pues faculta para que el director distrital pueda ingresar. Ahora, ¿qué ocurre también del otro lado de la moneda? Tengo muchas denuncias y muchas quejas a mi Facebook personal, que odio pues utilizarlo para este tipo de cosas, en donde me dicen que muchos docentes que hacen un contacto general por estos grupos de WhatsApp hacen una conexión muy pobre, en realidad se conectan una vez a la semana, si es que se conectan, simplemente reenvían actividades, actividades que ni siquiera son del aula, y en realidad este tipo de temas sí nos causa mucha preocupación. Se supone que los docentes ya tienen que haberse instruido por meses dentro de la gestión de poder ingresar a, bueno, esta modalidad más que semipresencial, virtual, desde casa. Y que tenga un docente que no realiza una función de esta forma, sí nos causa mucha preocupación. No por el docente, sino por los estudiantes que están recibiendo un mensaje de WhatsApp y esperan los docentes que a partir de eso, pues, se instruye el estudiante. Sabemos que la labor del docente sigue siendo muy pedagógica. Sabemos que tiene que responder sobre todo, pues, esta modalidad de aula invertida, puede ser de aula en donde el estudiante puede hacer una gestión mucho más dinámica, la gamificación. Hay muchos temas y muchas aristas que quizás algunos docentes no están abarcando. La queja general que he recibido por parte de algún tipo de agrupación, algunos gremios, van siempre encaminadas al tema de que se vulnera la libertad de opinión del docente. Sin embargo, nosotros queremos, sobre todo, comentar que en ningún momento el director distrital dentro de los grupos va a tener una gestión de, más que nada, pues de imposición, sino más bien va a ser un veedor, va a ser un observador de la gestión áulica. Y esto de aquí es algo que se ha repetido muchísimo dentro de las clases presenciales. De vez en cuando el director distrital también puede ingresar a un aula, ver cómo se realiza la gestión y luego de eso pues seguir dentro del resto de gestiones. Por el mismo hecho de la pandemia, pues en este momento nos vemos obligados a tomar otro tipo de medidas y esta medida de poder ingresar a los grupos es una medida que se está planificando como parte de esta gestión general. Ahora, tengo muchos docentes que dicen, bueno, si tengo una entidad que en realidad no va a modificar mi desempeño, no va a tratar de pelear conmigo dentro del grupo de WhatsApp, voy a seguir dando las clases y aquellos docentes pues son aquellos que no han tenido ningún tipo de problema. Ahora, también no solamente es el hecho de poder observar la gestión áulica, sino también de proveer esta información. Y yo me imagino, hay muchos casos en donde quizás la información pasa de la coordinación zonal a la dirección distrital y en el camino algún analista cambia algo y al final se llega con otra información completamente diferente. Y pasa muchísimo, ¿no? Creo que esta también es la oportunidad perfecta para que el estudiante o el docente puedan hacer, bueno, una consulta directa. Y en este caso el director distrital también desempeña un rol consultivo.
dentro de estos grupos. Entonces sí, si se va a hablar desde este ámbito, desde este punto de vista, estamos encaminando una gestión para que el director distrital pueda ingresar, siempre velando por el hecho de que el docente no vaya en ningún momento a ser perjudicado porque ingrese. Y en este caso, pues sí me gustaría recalcar que en ningún momento va a existir algún tipo de acoso o abuso de autoridad, porque no es competencia del director distrital exigir o imponer algún método específico. Ahora, también podemos verlo con otra perspectiva, y hablamos muchísimo de las perspectivas, pero es importante. Vemos que existe un problema en un grupo de WhatsApp. El director distrital luego va a otro grupo, puede observar que existe el mismo problema. Eso da unos buenos indicios para que él, como autoridad dentro del territorio, pueda hablar con el asesor pedagógico y de paso, pues proponer algún tipo de, qué sé yo, pues curso, algún tipo de gestión adicional, siempre consultando en el marco y en la normativa legal. Ahora, por eso mismo, si es que nosotros vemos algún tipo de interferencia, o bueno, y mucho más fácil ahora con el grupo de WhatsApp, con un capture se envía, ¿no? Siempre estamos también tratando de instar para que o el estudiante o el docente o el directivo nos puede enviar alguna denuncia igualmente anónima y se puede realizar, porque no es gestión del docente exigir o imponer algún tipo de gestión específica dentro del grupo, sino más bien ser esta entidad más allá de rectora, consultiva, desempeñar un rol quizás informativo, que quizás hace falta muchísimo dentro de estos grupos porque pasando dentro de los propios grupos de los docentes. En algunos distritos estaban pensando que las instituciones educativas comenzaban el día de hoy cuando esa no era la disposición. Asumo yo que dentro del grupo probablemente hubo un malentendido y se regó la información y ya muchos docentes se estaban preparando para el día de hoy ingresar a una clase que no existía. Eso se hubiese solucionado mucho más fácil si es que se hacía la pregunta, se lo etiquetaba al director distrital, estimado director, ¿es cierto que esto está pasando? El director distrital hubiese respondido y no hubiese habido pues ningún inconveniente mayor. Hacia eso nosotros apuntamos, estimado Juan, hacia poder ser este apoyo, este acompañamiento. Y obviamente pues siempre velando porque el director distrital no interfiera de ningún modo dentro de la gestión de la clase del docente. Bien, suena interesante, pero aquí también se genera otra pregunta. ¿Y dónde queda el espacio de los directivos? Tengo entendido de que los directivos sí forman parte directa de los grupos. ¿Y qué pasaría con el vicerrector, que él es el encargado de la parte académica? ¿Qué pasaría con los compañeros de las juntas académicas, que son los encargados y es el primer escalón en el caso de que algún docente no esté dirigiendo de la manera adecuada el acompañamiento? Ellos se van a sentir desplazados. Y otra cosa, ¿cómo van a manejar lo que un director distrital esté en tantos grupos? Es casi imposible poder tener ese acceso. Por eso se hacen los órganos regulares, ¿no? En este caso, en los grupos de WhatsApp, tenemos al directivo, tenemos al vicerrector y tenemos el acompañamiento también del DECE. Es decir, tenemos toda esa infraestructura y como que no suena muy bien de que teniendo todos estos compañeros, ahora un director distrital. O sea, y más tarde tendríamos a más personas y ahí es lo que el profesor, el docente, se va a sentir un poco incómodo. No se está desplazando estos compañeros con la presencia del director distrital, que en muchos de los casos no es pedagogo, no es docente o no es psicólogo. Bueno, por el contrario, yo creería que se estaría reforzando la gestión de cada quien. En ningún momento se está quitando la competencia específica de cada una de las partes. El DS, el consejero, tiene una gestión. El principal apoyo general de los estudiantes en el tema pedagógico también viene a ser parte del vicerrector, del director. Creería yo que este director distrital entraría para completar una mesa, llamémoslo así, una mesa consultiva de todas las partes. Y bueno, en algunos casos sí se va a hacer bastante complicado poder estar en todos los grupos, pero la idea es poder hacer este primer piloto para ver cómo nos va. Ahora, sabemos que esta es una gestión nueva, es una gestión que se está proponiendo como principal propuesta desde la zona 5 y la idea es ver cómo lo van acoplando los diferentes distritos. Pedro Carbo es un gran ejemplo. Pedro Carbo, pues, hablando específicamente de un director distrital, el director distrital de Pedro Carbo ya ha hecho una gestión y no le va mal. En realidad se apoya muchísimo con la gestión del directivo, con la gestión del subdirector, del subrector. Entonces, como lo veo, creería yo que estaríamos completando un solo círculo para hablar de un caso específico y para que no se llegue a partir de
una apreciación, sino más bien que el propio director distrital se encuentre dentro de la gestión de los eventos. Repito, él no va a estar siempre al tanto de cada una de las gestiones que se va a realizar dentro del grupo de WhatsApp, porque sabemos que son muchísimos grupos. Sin embargo, él podrá constatar de manera personal si es que de pronto ocurre algún tipo de malentendido, si es que de pronto ocurre algo dentro del grupo, él podrá ingresar al grupo y podrá revisar en algún caso si es que se dio o no se dio de esa manera. Aparte, pues, del complemento y de la consulta que se va a hacer con el director, que está en todo su compromiso y en todo su derecho de hacer esta gestión, con los consejeros estudiantiles, con los subdirectores. Creería yo que estaríamos aunando o estaríamos cerrando este gran ciclo y esta rueda, que el director distrital no se encuentre alejado de la gestión áulica. Eso es a lo que nosotros esperamos. Y si en este caso lo podemos hacer así, vamos a intentarlo y vamos a hacerlo, obviamente, pues precautelando que no se vulnere ningún tipo de derecho, al menos en temas de poder expresar opiniones, con el tema de intervención o acoso o abuso de este tipo de intervención por parte de alguna autoridad. Ahora, repito, y me gusta ser muy enfático en esto, hoy más que nunca tenemos a los medios tecnológicos que nos permiten dejar una huella, un rastro. Será muy fácil identificar si es que algún director distrital se pasa de la raya, si es que algún director distrital realiza una acción. Y como le digo, nosotros estaremos siempre dispuestos a poder pues, receptar esta denuncia para poder revisar qué está pasando y tomar las medidas correctivas en muchos casos. Asimismo, también revisando esta gestión, recordar que hay docentes que no están haciendo en algunos casos la gestión que les compete y quizás esta podría ser también un llamado, ¿no? Para que empiecen a realizar estas actividades o las continúen haciendo o mejoren mucho más en estas actividades. Entonces creería yo que si lo vemos desde esa perspectiva va a ser una gran ayuda. Aún así, como sabemos, esto de aquí es algo que no tiene precedentes, este es un tema nuevo, creería yo que tendríamos que hacer este primer piloto de ingreso y quizás el error en este caso sí fue plantearlo de una sola vez, cuando el ingreso tuvo que ser de una manera más paulatina. Reconocemos este tipo de prioridades. Pero bueno, vamos viéndolo, vamos presentándolo como una propuesta y a partir de eso, pues, ¿quién quita? Podría ser algo que se dé no solamente en la zona 5, sino que sea acoplado por otras zonas. Asimismo, si es que vemos que la propuesta no causa mayor impacto, probablemente podamos dejarla ahí o podamos decir que o se aplica solamente en la zona o deja de aplicarse, pero estamos en esa gestión y tenemos la gran oportunidad de dar esta mano o de proponer este tipo de actividades. Quizás sea muy bueno, quizás no tanto, pero vamos primero intentándolo. Creería yo que este es el momento específico para hacerlo y siempre vamos a estar dispuestos a bueno, asumir errores, asumir este tema, culpa en todo caso, pero más allá de culpa, pues decir que hemos intentado algo novedoso dentro de la zona. Bueno, interesante, ¿no? Pero este tipo de plan piloto, propuesta para algo emergente como que no viene muy bien, porque ya estamos próximos a iniciar un nuevo proceso, una nueva fase que es ya la semipresencial, o mejor dicho, la presencial, ¿no? En ciertos sectores. Al respecto, ¿qué ya están organizando ustedes? Tengo entendido de que ya en algunos distritos ya lo están empezando a realizar. ¿Cómo le está yendo en este aspecto, estimado Gary? Bueno, nosotros estábamos planteando solamente una gestión de retorno específico para la zona rural. Nosotros qué tenemos como referencia de la zona rural? Zonas en donde quizás la conexión es nula, zonas en donde quizás llega muy poco el tema de radio, televisión, y en donde en algunos casos pues es bastante complicado llegar hacia el estudiante. He podido hacer una gestión presencial hace como también unas 3, 4 semanas. Nos tocó ir en canoa por 1 hora y media para llegar a una escuela. Y esto de aquí es parte de lo que a nosotros nos gusta hacer, porque nos gusta conocer el territorio. Desde la zona 5 lo hacemos. Pero hablamos también de docentes que tienen que sacrificar muchísimo tiempo para poder llegar. ¿Por qué no hacer una gestión para que el docente pueda mantenerse dentro de la comunidad? Que muchos ya tienen una casa ahí, que muchos viven ahí, para que pueda hacer una gestión presencial de acompañamiento áulico. Ahora, no hay que descuidar el hecho de que quizás aquellos estudiantes que tienen, bueno, viven en una zona urbana, tienen internet, tienen otros medios, tienen quizás un acompañamiento mucho mayor, pero aquellos estudiantes en la zona rural
quizás tienen un poco, les cuesta mucho más poder entender algún concepto por el hecho de que no tienen este acompañamiento digital. Aquí es en donde entra la propuesta planteada no solamente de mi parte, sino tampoco de la ministra, sino del señor presidente de la República, para poder llegar hacia estos estudiantes en zonas rurales que necesitan de un acompañamiento adicional. Importante, Juan, importante. El acompañamiento no se va a dar simplemente porque una institución educativa, el retorno no se va a dar porque una institución educativa quiera. Hay que seguir diferentes criterios importantes para poder canalizar esta solicitud. Principal criterio, que recordar que es una opción, no es un tema obligatorio, es un retorno opcional. Segundo criterio, instituciones rurales que cuenten con no más de 35 alumnos dentro de toda la institución rural. Y ahí viene el tema de las condiciones sociales, que el docente sea aceptado por la comunidad, que la comunidad esté de acuerdo con que se regrese a la institución a dar unas clases presenciales, que también tengamos el acuerdo por parte del comité de padres, una minga comunitaria, la revisión de los protocolos internos de bioseguridad y distanciamiento, que el baño se encuentre en condiciones óptimas, que tenga agua y jabón. O sea, no le estamos poniendo la gestión fácil a ninguna institución educativa, pero esto se da para que de alguna manera se den cuenta de que para reingresar en este momento se necesita tener todos los protocolos listos de seguridad en tema de bioseguridad, en tema de salud, para que se pueda dar un reingreso pues normalizado, ¿no? En este caso, para que no haya infecciones, para que no haya ningún tipo de gestión. Tenemos ya muchas alertas de parte de instituciones, de parte de docentes, que, bueno, que lamentablemente la información, como estábamos hablando, ha llegado mal y creen que todas las rurales se tienen que reaperturar ahora el 15. Esta información no es correcta, esta información quizás se malinterpretó en algún caso. Instituciones que quieran, que necesiten el reingreso, van a tener que pasar por todos los criterios que ya mencioné para poder contar con este retorno opcional a la institución, a la gestión física. Es decir, que ustedes ya han analizado todos estos puntos y logísticamente ya estamos preparados para esta acción. Sí, estamos preparados logísticamente. Nosotros tenemos el procedimiento para seguir. Quien nos dice si están logísticamente preparados son los docentes de las instituciones rurales. Ellos saben la realidad de su institución. Yo puedo tener el mejor acompañamiento de toda la comunidad. Yo puedo tener, qué sé yo, pues a los 35 niños, menos de 35 niños listos, pero tengo un baño que no se presta para condiciones en donde no hay agua y no cuento con jabón. Probablemente, por mucho que el docente quiera, nosotros no vamos a dar paso a esa gestión. Se tiene que venir acompañado no solamente por el tema de decir que si está o no está listo, sino también por evidencia gráfica de que el baño se encuentra en buena condición, de que se va a tener el compromiso y sobre todo pues del docente y de los padres de familia en cuidar la institución educativa. Que los estudiantes todos cuenten con una mascarilla para ir a clase. Todo este tema va a ser necesario para que se dé y obviamente a partir de eso y a partir de la consideración de que sea necesario, nosotros vamos a dar el paso. Ahora, todavía tenemos un par de días para conocer cuáles instituciones se van a aventurar en esta gestión. Pero más allá de saber si es que se van a aventurar o no, vamos a revisar que cumplan con todos los criterios que nosotros hemos propuesto para que se dé de una manera normal, para que se dé de una manera en donde no se corra ningún tipo de riesgo. Esa es nuestra prioridad, velar por la seguridad del estudiante. Muy bien, Máster. Y en esta visita a territorio que usted ya está realizando, ¿cómo ha visto las instituciones? De las que ha visitado en un porcentaje, ¿cuántas cree usted o considera que ya pueden estar listas con todos estos aspectos puntuales que usted ha mencionado? Yo creería que siendo muy cauteloso, no pasaríamos de las 25 instituciones en toda la zona 5. Les digo, es un tema y justamente y dejando muchas instituciones de lado. Por ejemplo, en Los Ríos tenemos una gran novedad. Sabemos que hay justamente este pico por el tema del síndrome multiinflamatorio que está dando muchísima preocupación en toda la provincia. A partir de este caso, no estamos exigiendo que ninguna institución educativa vaya al tema de la reapertura. Sobre todo pues por el hecho de que no solamente en partes urbanas, sino en rurales también se está dando el síndrome, ¿no? Entonces, más allá de todo, pues siempre tratando de ser muy cautos y poniendo sobre todo el compromiso del director distrital, que también tiene parte en saber si es que van a ingresar o no van a ingresar. Le digo, siendo 25 instituciones,
hablando de un número bastante generoso, creería yo que vamos a tener un ingreso bastante limitado también, pero siempre para tratar de precautelar la salud, pues no podemos poner en riesgo por el hecho de ser la zona con mayor número de instituciones reaperturadas. Aquí no estamos hablando de una carrera, aquí estamos hablando de vidas humanas que se tienen que precautelar, como lo mencionaba, que se tienen que cuidar y sobre todo la vida de los niños, que en sí pues es bastante frágil. Muy bien, es decir que las otras instituciones vamos a seguir con el aprendamos juntos en casa. Muy bien, y ahora aprendamos Así es. juntos en casa, aún seguimos con cierta falla. También parte de las quejas o de las consultas que me hacen los compañeros docentes, porque toda esta información va directamente a los docentes, ¿no? Me comunican que los directivos les piden planificaciones que deben planificar ellos exclusivamente utilizando el currículum compactado, que tienen que hacer otra planificación por asignatura, que tienen que hacer luego la planificación por subniveles y encima tienen que realizar la agenda. O sea, tantas cosas, tantas planificaciones que en la práctica sabemos que planificar ahorita por asignatura, utilizando el currículum compactado, no va a ser necesario, pues, porque nunca va a llegar, sino que se les están pidiendo para tener nosotros un respaldo para nuestro teletrabajo. Ahora, realmente yo no alcanzo a comprender si yo estoy haciendo mi agenda semanal, me estoy reuniendo por subniveles como lo manifiestan los lineamientos, ese va a ser mi respaldo. ¿Para qué voy a tener yo que planificar basado en el currículum compactado si esa planificación no me va a servir el máster? ¿Para qué lo están solicitando los directivos? Bueno, en general el currículo compactado sirve específicamente para una guianza general. Creo que ese es uno de los principales factores en los que tenemos que trabajar, no solamente como la zona, sino como planta central, como Ministerio de Educación. Quizás son temas que en territorio ya vamos viendo que se ven como bastante generales, se ven como una sobrecarga de trabajo y tenemos que seguir trabajando sobre los mismos, ¿no? Lo que siempre he pedido es que la planificación responda netamente a las principales temáticas que se tienen que trabajar en las aulas, sobre todo pues en la agenda que usted bien mencionaba, y bueno, que esta agenda también sea consecuente a la gestión que también se va llevando con las fichas pedagógicas, ¿no? Creería yo que a partir de este tipo de implementación sí podemos mantener una gestión áulica, pero como también le comento, en estas sesiones que vamos a tener con 1000 docentes y directivos, podemos llegar a una resolución mucho mejor de las principales premisas y sobre todo, pues, tratar de responder estas dudas que quizás vienen desde nuestra parte, que vienen como quizás una premisa, un error que desde este momento puede ser ya resuelto. Resolverlo frente a 1000 docentes servirá mucho para que todos estén al tanto y sobre todo, pues, para que todos tengan una referencia, una gestión clara de cómo se van a hacer las actividades. Creo yo que ese es uno de los principales puntos que por el momento tenemos que mejorar. Existen muchísimos, pero también recordemos que la gestión que se ha venido haciendo aquí, pues ha sido una gestión que lamentablemente se ha tenido que abarcar de la noche a la mañana. Muchos errores, muchísimos aciertos también. Vamos trabajando todos los días porque los errores sean menos que los aciertos. Es una gestión diaria. Así es, pero o sea, lo sorprendente aquí es que yo escucho a la ministra, la escucho a la viceministra, los escucho a ustedes, los coordinadores zonales, que todos los lunes, que en diferentes radios manifiestan, señores directivos, no permanecer tantas horas con los docentes, señores docentes, no tener al estudiante más de 40 minutos, o sea, nos dan la información, pero no sé qué pasa, pues se queda ahí y ya los directivos en muchas de las instituciones mantienen 2, 3 horas todos los días en reuniones con los docentes. El docente da hasta clases virtuales, da a los estudiantes no tienen cómo acceder. Tengo llamadas de padres de familia que el docente le dice que tiene que dar una clase virtual y no tiene para los megas para conectarse. El directivo también lo mantiene al docente las 3 horas, no es que tiene que justificar teletrabajo. Esto de teletrabajo como que no está también conectándose bien con la verdadera función que debemos nosotros estar manifestando directamente, porque ahorita nosotros estamos bajo la modalidad de teletrabajo. Y ahí es donde los directivos se confunden. Ah, usted tiene que permanecer 6 horas conectado, 3 conmigo y 3 con el estudiante. ¿Es eso así, máster? No, creería yo que también es parte de la gestión que lamentablemente todavía no se termina de entender. Recordemos que hay directivos y también docentes
que llevan muchísimos años dentro del sistema de educación y que durante tantos años han aplicado un sistema que les ha funcionado anteriormente, pero ahora pues el cambio ha sido rotundo y ha sido en no más de 4 meses que hemos venido con la pandemia. Así que sí, creo yo que también tenemos que atribuirnos un poco, no solamente desde la parte del ministerio, sino todos, pues un poco de culpa, no me gusta llamarlo culpa, pero sí un poco de espacio dentro de este gran problema que todavía se está suscitando en el hecho de obligación por parte del directivo al docente de que esté conectado. Aún falta que el mensaje llegue con más claridad. El directivo tiene que estar vinculado a la clase, pero no tiene que ser una vinculación completa, una vinculación de horas con el estudiante. Tiene que ser compactada, como bien lo hemos mencionado, tiene que ser bastante puntual y dirigido hacia el desarrollo de habilidades y sobre todo, pues, destrezas que el estudiante tiene que aprender o que tiene que comprender. También, asimismo, el rol del docente con el directivo responde muchísimo al tema de la planificación, una sola que tiene que hacer, no una por un lado y otra por otra, pero que también tiene que responder hacia una gestión de, bueno, más allá de respaldo, pues hacia una gestión propia de reconocer cuáles son las labores y cuáles son las funciones. No estamos en ningún momento pidiendo que un directivo esté conectado 3 horas con un docente. Tampoco estamos pidiendo, mucho menos, que el docente esté conectado 1 hora o 2 horas con el estudiante. Creo que falta muchísimo en este tema. Creo que la campaña de concientización debe ser mucho más fuerte y creo que ese punto sí lo puede abarcar cada coordinador zonal en cada zona. Este de aquí y al menos esta conversación me da pautas para seguir dando mucho más fuerzas a esta gestión. Y como también me puedo mandar una cuña publicitaria, pues de pronto que el director distrital intervenga, ¿no? Dentro de estas sesiones alargadas de 2 o 3 horas que se pueden tener en los grupos, en los diferentes grupos. Pero bueno, es parte de lo que nosotros podemos hacer y, como digo, no podemos hablar de que estuvimos listos para pasar de una modalidad a la otra y estas son las consecuencias que lamentablemente tenemos que abarcar. Lo veo también con mucho optimismo, porque quizás en este momento tenemos problemas, pero avisoro un futuro en donde el docente ya puede estar completamente ambientado, sepa específicamente cuánto tiempo tiene que estar conectado. El directivo también no exija una gestión de conexión diaria por horas. Creo yo que hacia allá vamos, pero por el momento nos toca batallar todos los días por este sistema que ha llegado para quedarse. Bien, Máster, hablaba usted también ahorita sobre las habilidades. En este desarrollo de habilidades que está muy claro en el currículum compactado y en las fichas semanales, ahora también vienen los proyectos escolares. ¿A partir de qué fecha ya empezamos a implementar los proyectos escolares? Y lo otro de participación estudiantil, que recién el 6 de planta central van a emitirse los lineamientos. ¿Qué estamos haciendo? Porque también me preguntan que se nos está pidiendo de que los proyectos escolares, que son 20, ya los empecemos a realizar. ¿Qué nos puede decir sobre el respecto? Bien, a partir de este mes que entra, a partir ya el día de hoy comenzamos el mes, ¿no? Vamos a empezar a hacer una gestión paulatina por justamente los proyectos escolares. Hay algunos proyectos que responden netamente hacia las destrezas, las diferentes habilidades, y hay otros proyectos que responden netamente a la cátedra específica de cada docente. Creo yo que la planificación que se viene dando a partir de las fichas va a permitir que el docente pueda revisar cuándo es más certero realizar uno de estos proyectos. En algunas provincias ya se están haciendo, al menos en la sierra, los proyectos ya están de lleno, incluso ellos lo van a aplicar para finalizar las clases. Ahora como examen de grado, ellos ya no van a tener el examen, sino el proyecto de grado. A partir de esta experiencia, nosotros estamos también viabilizándola para que llegue hacia la misma experiencia en el ciclo Costa Galápagos. Los proyectos siempre van a responder por una gestión general que no pida al estudiante hacer una compra masiva o que sea un gasto general, sino más bien pues poder realizar una actividad corta, una actividad breve que se pueda documentar y que luego pueda ser presentada con todo el portafolio. A partir de esto, pues este mes comenzamos ya con los proyectos. Creería yo que esta semana, como es bastante corta, no se van a dar, si se van a dar como indicios, va a ser bastante poco, bastante paulatino, pero yo creo que a partir del lunes 6 ya el lunes 6 de julio empezamos a ver más clases, más docentes con la presentación de proyectos, más docentes que ya empiecen a generar estos proyectos que le permitan al estudiante pues seguir desarrollando las actividades que les competen, ¿no? Sí, eso nos da a entender que en los próximos días los asesores
educativos van a ampliar un poco más el tema sobre proyectos escolares una vez que tengamos los lineamientos, ¿no? Porque si no tenemos los lineamientos, difícil, con mucha dificultad vamos a poder acceder. Y también lo de participación estudiantil, que es importantísimo, lo de participación estudiantil para los estudiantes del bachillerato, máster. Así es, de hecho, no me quisiera adentrar mucho en el tema de participación estudiantil porque, como bien lo dijo, está próximo a salir un lineamiento. Sabemos que es mucho más complicado, la participación estudiantil siempre se ha dado muchísimo en territorio y en este momento, pues que se vaya a dar así, pues nos causa mucho recelo. Me gustaría mantenerme muy discreto en este tema de la participación ya in situ porque de pronto puedo decir algo que se puede malinterpretar. Esperemos mejor los lineamientos cuando ya lleguen de planta central por el mismo hecho de que todavía estamos viendo cuál viene a ser la mejor manera de aplicarlo ya en in situ. Ahí, entonces, por eso yo le manifestaba que ya los asesores ya se han de estar reuniendo y han de estar esperando los lineamientos. Y también una mayoría, una buena parte de ellos participan en estas reuniones en planta central para darnos todos los lineamientos respectivos, ¿no? Ellos sí están participando directamente con planta central, máster. De hecho, sí, en realidad los lineamientos vienen de parte general desde las diferentes subsecretarías, tienen reuniones con el área, en este caso el área competente viene a ser el área de apoyo, seguimiento y regulación, y a partir de eso, pues ya el asesor pedagógico va a hacer una gestión netamente con los distritos, se reúne con los diferentes directores y la información se traspasa finalmente al docente, ¿no? La idea siempre va a ser poder llevar esta información lo más clara posible hacia el ente que ya va a hacer la gestión en territorio, que vendría a ser el docente. Y sí, desde ya se está trabajando en planificaciones para poder realizar reuniones de manera paulatina y para que el docente pueda utilizar ya esta información y la pueda aplicar ya con sus estudiantes. Y, máster, como para ir terminando, ya se nos, la fase número 1, nos queda la semana 6, semana 7, semana 8, y ya vamos a dar los primeros pasos para la fase número 2, que ahí ya no es tanto la de acompañamiento, sino la de presencial, los estudiantes. Una vez que estemos ahí, ya se nos viene también el nuevo currículum priorizado, el currículum compactado ya lo dejamos como un poquito a un lado y empezamos con el currículo priorizado. Es decir, para las clases para octavo las vamos a ir gradando, octavo, noveno, décimo, quinto, sexto y séptimo, ya no tanto por subniveles. También va a haber la capacitación de parte o el asesoramiento de los compañeros que están a cargo de esta segunda fase. Claro que sí, el acompañamiento nunca ha dejado de existir, ¿no? En este caso, pues, va a ser una medida general por parte del ministerio poder acompañar a las instituciones educativas dentro de este traspaso. También va a ser muy duro, le cuento, porque tenemos a docentes que recién se están adaptando a una primera fase y ya tienen que pasar a otra. Pero yo considero que a partir de toda la primera experiencia que hemos tenido, ya van a poder abarcar esta segunda fase con más experiencia y de pronto van a poder entender mucho mejor los conceptos generales de la gestión áulica. También lo vemos con mucha cautela, ¿no? Por el mismo hecho de que van a haber quizás en los primeros días de pronto malentendidos, de pronto no va a haber una gestión clara, pero luego esperamos que se normalice como se ha venido dando hasta el día de hoy. Creo yo que es bastante importante resaltar que la gestión no siempre se va a realizar como uno espera, pero siempre la vamos a tratar de mejorar para que llegue finalmente al estudiante la educación que esperamos que llegue, una educación que sea digna y de calidad. Sí, algo de una compañera de playa, inclusive me escribe, ¿no? Me escribió el día de ayer y me manifestaba de que la rectora, nosotros estamos acostumbrados a que nos hagan las visitas áulicas, pero ahora la rectora con mucha visión ha puesto que ella va a realizar una visita áulica virtual. ¿De qué se trata eso? ¿Es una idea de este directivo específico? Porque yo no había escuchado nunca una visita áulica virtual. Porque recordemos que no estamos dictando una clase, no son clases presenciales, no son nada de esto, no. Es un acompañamiento. ¿Qué tan lógico está ese término, visita áulica virtual? Bueno, le cuento que lamentablemente se ha tenido que dar de esta manera porque no podemos hacer una visita áulica normal. Es una medida adicional. Siempre le pediré muchísima cautela y muchísima prudencia a cualquier directivo que se aventure
hacia este tipo de actividades para que no interfiera dentro de la clase. Como una visita aula normal, el visitante, por llamarlo así, siempre va a estar dispuesto a dar algún tipo de asesoría post clase, no dentro de la clase. Y bueno, es parte de lo que en este momento se está dando para velar porque la clase se dé de la mejor manera. Quizás el docente puede mejorar mucho, quizás el directivo se encuentra con un mecanismo que luego lo puede replicar con otros docentes. Creo yo que es bastante importante revisar esto. Además, creo que la mayoría de los docentes van a estar de acuerdo en que si dan la clase de una manera normal, no tendrían ningún problema. Bueno, a todos les da miedo siempre. Personalmente, cuando era docente, también me daba muchísimo miedo cuando entraba alguien a mi clase, pero luego de los primeros minutos uno ya empieza a dar la clase de la manera más normal. Siempre se pedirá la no intervención dentro del aula, dentro de la clase, pero si se va a dar, pues que sea en pro de mejorar la gestión del docente. Siempre se va a buscar eso. No intervenir tratando de llegar a algún tipo de polémica, sino para poder llegar a algún tipo de conclusión que le permita al docente mejorar. A eso siempre se apunta. Claro, la cuestión es que me sonaba raro porque no es clase que estamos dando, ¿no? Las visitas áulicas son cuando uno cumple los procesos, como usted bien lo manifestaba y usted ha sido también docente, ¿no? Pero acá es un acompañamiento como que suena más bien divertido esto de las visitas áulicas virtuales. Bien, como para cerrar, algunas palabras, mi querido Gary, algo que de pronto no esté y que usted quiera comunicar a los compañeros, alguna sugerencia, alguna recomendación, algo que tenga que decirle a la comunidad educativa. Bueno, siempre agradecido, ¿no? Por toda la gestión que se viene haciendo desde territorio, desde cada una de las aulas virtuales, desde cada una de las clases, desde cada uno de los grupos que se han creado, pues agradecido siempre porque la educación se esté llevando. Hemos tenido una buena aceptación. No estamos teniendo la mejor aceptación porque eso jamás se va a poder. Hemos tenido una buena aceptación por parte de docentes, por parte de padres de familia, por parte de estudiantes, que el día de hoy se ven mucho más involucrados dentro de la gestión general de la educación en línea, de la educación en casa, para no decir en línea, ¿no? Van a haber muchísimos cambios. Los cambios lamentablemente se van a tener que dar a partir de la gestión de la pandemia. Y siempre les pedimos a toda la comunidad, tanto a docentes como a directivos y a padres y estudiantes, que bueno, no siempre vean los cambios como detrimentos, sino más bien como oportunidades para mejorar procesos. Como también lo he mencionado, si es que algún proceso o algún cambio que se planifica no rinde frutos, probablemente tenga que ser modificado o desechado. Pero hasta eso pongamos o demos lo mejor de nosotros para poder llevar a cabo este proceso educativo tan diferente, tan especial que nos ha tocado vivir en este momento. La educación ha sido la prioridad desde siempre por parte de nosotros, pero más allá de la educación, pues la gestión que se puede realizar con los estudiantes, quienes son las personas que se llevan todo esto para un futuro. Saber que aprendieron desde su casa por una pandemia es algo que se va a recordar por toda la vida. Y si es que en realidad aprendieron y si es que el docente puede hacer una gestión pura de aprendizaje y de enseñanza, creo que es un gran privilegio que se puede tener como docente, ¿no? Siempre quedar en el corazón o en la mente de aquel estudiante que pasó por estas aulas y pues dar esta perspectiva y que en algún día pues nos digan, bueno, él me dio una clase virtual. Eso va a ser lo que en algún momento pasa. Veamos siempre el futuro educativo con mucho optimismo, veámoslo también con mucha perspectiva, no nos cerremos hacia propuestas y sobre todo, pues siempre estemos dispuestos a hacer las denuncias necesarias si es que vemos que alguien dentro del sistema educativo no está haciendo la labor que le corresponde. Agradeciendo también, Juan, por el espacio que hemos podido, en que nos has brindado para poder conversar. Espero que se vuelva a repetir. Délo por hecho, y me gustaron las palabras, ¿no? Sacarle provecho a la crisis, de eso se trata, y el compromiso de todos, no solamente desde planta central, desde zonal, de directores, de docentes, de estudiantes, sino de toda la comunidad educativa. Y creo que allá en su mayoría todos estamos direccionados. Agradecerle a Así usted, es. máster, y será hasta un próximo encuentro. Gracias, compañeros. Pasen bien. Muchísimas gracias, Juan. Pase bien.